buenas tardes a todos, ¿cómo están? Qué bueno volverlos a tener esta tarde en este pequeño encuentro que tenemos miércoles cada 15 días y continuando con la revisión de cada una de las normas oficiales mexicanas que tienen que ver con la seguridad e higiene en el trabajo. Bien, la norma que estamos revisando en esta oportunidad, recuerden ustedes, es la norma 004, que tiene que ver con las condiciones de seguridad en el uso de la maquinaria que es utilizada en los centros de trabajo, maquinarias y equipos. Permítanme compartirle la presentación porque vamos a comenzar ya a desarrollar la actividad. Entonces, esta norma es la que nos establece las medidas, los lineamientos que debemos seguir para asegurar que se cumpla todas las medidas de prevención que tienen que ver con la garantía de la salud y la vida del trabajador que ejecuta actividades con maquinarias y equipos. Les decía en el encuentro pasado que precisamente cuando se trabaja con maquinarias y equipos es la causa primordial de lo que conocemos como accidentes de trabajo. Es decir, el uso de maquinarias y equipos son generadores de la gran mayoría de los accidentes de trabajo. Es por eso la importancia de conocer la norma, de conocer cuáles son los lineamientos para tomar las medidas de previsión que correspondan. ¿Cómo ejemplificar esto? Bueno, vamos a ver un video que les traigo, les voy a proyectar ahora un video chileno, ahí tienen la referencia en el cual lo pueden revisar ustedes posteriormente y si lo quieren buscar está en las redes sociales, en YouTube. Este pequeño video proyecta dos condiciones, dos momentos, dos actividades laborales que se estaban ejecutando en las cuales hay lesión del trabajador. Es decir, ocurre el accidente de trabajo con lesión para el trabajador. Una es una lesión con una lesión localizada que afecta al trabajador y la otra es una lesión que si bien fue de mayor severidad, al parecer, según lo que establece el video, pues no hubo compromiso de vida, aun cuando pudo haber pasado. Revisen, detallen bien el video, va a ejemplificar los puntos que tratamos en el punto pasado. Y como segunda parte, vamos a hacer una discusión de un caso de accidente laboral real, también tendrán las referencias para que revisen el caso y ver cómo se va desarrollando entonces o cómo verificamos lo que la norma 004 establece o dictamina.
El trabajador era operario de máquina en una empresa dedicada al reciclaje de material plástico. El accidente ocurrió cuando durante el funcionamiento normal de la máquina compactadora se originó un atasco, por lo que se produjo el disparo del relé guardamotor al quedar bloqueado el eje rotor. El trabajador retiró la tapa de la máquina y se dispuso a eliminar los bloques de plástico que originaban el atasco mediante la tobera de aspiración. Creyendo que el atasco se había eliminado suficientemente como para que el eje pudiera de nuevo funcionar, se dispuso a vaciar la máquina a través de la compuerta de descarga, accionando la palanca situada en el lateral de la compactadora. Para ello volvió a rearmar el relé guardamotor y la seta de parada de emergencia, poniendo en funcionamiento la máquina. Con la tapa retirada se dispuso a vaciar los restos de plástico. Al observar algún resto adherido a las paredes cercano a la compuerta de descarga, se colocó los guantes y se dispuso a realizar la operación manualmente, para lo cual tuvo que introducir parcialmente su cuerpo en la máquina y realizar un cierto esfuerzo postural. Debido a la postura y al esfuerzo físico de retirada de los restos adheridos, el trabajador perdió parcialmente el equilibrio, siendo atrapado por las aspas en movimiento y provocando su caída al interior de la máquina. Bien, yo creo que este video que hemos visto, estas simulaciones, eh, de situaciones reales en accidentes de trabajo, pues nos pone realmente en evidencia lo serio de los riesgos de trabajar con este tipo de maquinaria y, por supuesto, resalta la relevancia de las normativas que debe guiar las medidas de seguridad que deben ser implementadas. Fíjense que cuando hablábamos de la norma, el mayor énfasis era en primero conocer la maquinaria, por supuesto, qué tipo de maquinaria se va a utilizar. Recordar que todo este tipo de maquinaria tiene una fuente de energía y la fuente de energía es eléctrica, por supuesto. Que este tipo de maquinaria trabaja con mecanismos que son mecanismos móviles y otros fijos. Y que esa activación de ese mecanismo con el cual la máquina trabaja, porque utiliza esa energía para transformar el producto que se está buscando, pues esa energía, en ese movimiento, el propio trabajo de la máquina, sobre todo en las máquinas que tengan rodillos, en las máquinas que tengan ventiladores, en este tipo de maquinaria que hemos evidenciado, pues se genera, según las leyes de la física, lo recordarán ustedes, eh, presiones, genera presiones y genera también fuerzas de succión. Es por ello que la mayoría de las lesiones que se producen en este tipo de actividades laborales con maquinarias y equipos son lesiones por
atrapamiento, tal como lo hemos visto en estos videos. El trabajador realiza o está ejecutando su actividad y de repente incumple alguna norma o falló algún elemento, ya lo veremos luego. En el caso de las manos, introduce su mano para tratar de resolver el problema o para introducir la materia prima que va a transformarse, y la maquinaria entonces le atrapa la mano, por eso llamamos atrapamiento. La máquina atrapa la mano, son muy frecuentes los atrapamientos en mano con lesiones muy severas. O los casos mayores y de mayor gravedad, que incluso ocasionan alta mortalidad, como lo que vimos, los trabajadores en grandes maquinarias que utilizan estos elementos de rotor mayores o de ventiladores, se genera esa fuerza de succión de la que estamos hablando, y el trabajador puede ser succionado hacia la maquinaria, y por supuesto allí ese atrapamiento va a ser no solamente de un área corporal, sino de una extensa área corporal. Es por ello que es importante conocerlo. Diríamos, y creo que algún comentario hubo en la sesión anterior, de que ¿por qué estamos viendo los del sector salud este tipo de normas y este tipo de lineamientos que tiene tanto detalle técnico? Entonces uno puede decir, pero bueno, esto lo deben conocer son los mantenimientos, o lo deben conocer son los ingenieros, o yo soy médico, yo soy enfermera, yo no tengo que ver con ello. Pero recuerden y permítanme enfatizar algo que ustedes todos saben, siendo médico, siendo enfermera, siendo psicólogo, siendo ergónomo, si usted está laborando en una empresa, en el servicio de salud ocupacional, hablo de servicio, ojalá fuese departamento, en el servicio de salud ocupacional, pues la salud ocupacional es muy clara en qué persigue, qué debe hacer y qué es lo que busca. Y el servicio de salud ocupacional es el primero que debe manejar la parte de prevención de accidentalidades, prevención de enfermedades ocupacionales y velar por el cumplimiento de las medidas de seguridad, el control de los factores de riesgo y sobre todo que se cumpla la capacitación de los trabajadores. Es quien dirige toda esta rama con un equipo de trabajo. Ciertamente la salud ocupacional es para trabajo en equipo, con el personal que ya les he hablado, el médico, médico ocupacional, la enfermera ocupacional, el ingeniero, el higienista, un psicólogo, ojalá pudiera estar el psicólogo para la parte de los riesgos psicosociales, todo un equipo de trabajo. Entonces, ese equipo de trabajo es, por supuesto, cada quien va a tener sus áreas muy específicas, pero como la salud ocupacional la comanda el área médica, porque es la prevención de la salud de los trabajadores, pues tenemos todo el personal de salud que trabajamos en el área de salud ocupacional, conocer cuáles son los procesos de trabajo que se ejecutan en la empresa donde estoy, cuáles son los riesgos a los que está expuesto el trabajador en esa empresa, y proponer entonces el dictado de los cursos de capacitación que corresponda. Probablemente en la gran mayoría de ellos pueden ser dados por el personal de salud. Hay otros que no necesariamente tienen que ser dados en totalidad por el personal de salud, sino en equipo con el otro personal más técnico, pero siempre debe estar presente el de la salud ocupacional, la medicina y enfermería. Y en relación al resultado que estamos viendo de qué es lo que ocurre en este tipo de accidentalidad por maquinaria, pues evidentemente ya lo vimos, van a ocurrir lesiones severas en el trabajador. Entonces, el médico o la enfermera que está en el área de salud ocupacional tiene que ampliar su visión mucho más allá de la simple atención médica de un paciente al cual yo como médico voy a prestarle una atención médica. No, el servicio de salud ocupacional debe ampliar su mirada
Entonces, el personal médico y de enfermería debe ver qué pasó, qué área, cómo ejecutaba la actividad, porque recuérdense que de todo accidente de trabajo se debe generar un informe, se debe dar una notificación. Ese informe lleva varios componentes, pero el componente médico es importante. Entonces, si yo debo velar por un cumplimiento de una capacitación, yo debo tener, como de salud ocupacional, debo tener los conocimientos del área para poder orientar qué es lo que voy a buscar, qué es lo que voy a presentar. Desde el punto de vista de la atención de los pacientes y sobre todo de este tipo de lesiones, tengo que conocer cuál es la mecánica que está produciendo el tipo de lesión, conocer cuál es el proceso de seguridad que se debe llevar para evitar pues entorpecer el trabajo que deben hacer el rescatista, el ingeniero o todos para poder lograr la liberación de la zona atrapada. Y debo también saber qué puedo yo hacer para ir atendiendo a ese trabajador lesionado mientras se logra la liberación que corresponde y posteriormente, por supuesto, dar la estabilización que corresponda y la referencia al paciente al centro donde corresponda como tal. Entonces, si bien hay en las normativas que estamos revisando oficiales muchas características que son muy técnicas y que ciertamente el médico, la enfermera u otro personal no técnico no deba manejar de una manera tan precisa, sí debe tener conocimientos generales para poder saber orientar y todo. Y sobre todo, como les decía luego, para poder hacer un buen informe de lo que aconteció, lo que sucedió. Porque en los accidentes ocupacionales laborales, los accidentes de trabajo, recuerden que el informe de la calificación de accidente de trabajo o la calificación de enfermedad ocupacional, quien la certifica es el médico ocupacional, el médico especialista en salud ocupacional. Entonces tiene que certificarlo. Y si lo tengo que certificar, tengo que conocer cuáles son los criterios para poder categorizar uno y otro y conocer las circunstancias. Porque en ese informe, ¿okay? El informe que se debe redactar debe tener de una manera muy objetiva cuáles fueron las condiciones en las cuales se presentó el evento y por supuesto qué cosas se hicieron, cómo se hicieron y a la final ya el evento que ocurrió, pues ya ocurrió, debemos tratar de evitarlo, pero el objetivo de la salud ocupacional es evitar que otro evento como ese vuelva a ocurrir. Y para poder evitar que otro evento como ese ocurra, debo proponer medidas de prevención en relación a todo lo que observé como especialista en el área para corregir los errores que pudieron haber surgido. Entonces, por eso quizás le pueda parecer a alguno que otro de ustedes que estas revisiones de normas son como que, oye, pero es que todavía no me veo. Permítanme ustedes haber hecho esta aclaratoria para irnos ubicando. No es que yo tenga que conocer todas las especificaciones, es más, la norma está allí, lo tengo que escribir, cuáles son los pasos, pero sí debo conocer de modo general qué ha pasado para poderme orientar después. Bien, siguiendo entonces, para darle mayor realidad a por qué tengo que revisar la norma y conocer la norma de seguridad en maquinarias por trabajar en un área de salud ocupacional, vamos a ver ahora, la presentación de un caso real, de un accidente laboral real, que sucedió en otro país. Esto fue en Chile, en España, perdón, ahí tiene su dato para la verificación, quien quiera tomar y revisarlo de manera más detallada. Aquí lo que yo les voy a presentar son datos muy generales y de cómo se debe hacer o cómo se realiza ese informe o ese primero análisis del accidente o investigación del accidente y luego cómo se define luego la lesión y la parte médica de lo que aconteció. Entonces, en este reporte de accidente laboral, se reporta que fue un accidente con una lesión grave. ¿Por qué? Porque generó una amputación mediante cuando se estaba ejecutando una actividad laboral con una máquina
troqueladora. Esta máquina troqueladora era utilizada para fabricar los blisters y las tabletas y ciertos productos de otro tipo vienen en estos blisters. Bueno, esta máquina troqueladora, su trabajo era producir esos blisters. Entonces, pues para ello se utiliza la máquina troqueladora que tiene ese troquel y que tiene estos rodillos, y el material básico de utilización es un material plástico. Pero por supuesto, los blisters vienen de diferentes tamaños de acuerdo al producto que voy a envasar. Entonces, para determinar el tamaño de ese blister que se va a fabricar, se tienen los moldes. Y en base al molde es el que se introduce a la máquina troqueladora para que vaya entonces apareciendo la producción que se busca. Entonces, descripción del trabajo que se estaba ejecutando. En este caso fue una trabajadora femenina, ¿okay? Quien realizaba la actividad en conjunto con un técnico. Ya luego vamos a ir analizando, de acuerdo a la norma, qué cosas empezamos a detectar de que no se van cumpliendo. Fíjense que se realizaban los últimos ajustes para instalar y puesta en marcha la máquina troqueladora por rodillo. Esos ajustes consistían en que el troquel se ajustase al molde para el tamaño de blister que estaba esperando producir. En este caso, lo que iban a empaquetar en esos blisters no eran medicamentos, sino unas semillas de plantas ornamentales, es decir, la empresa en la que estaba colocado esa máquina es una empresa del área agrícola con cuyos insumos que empaquetan son semillas de plantas ornamentales. Resulta que en el momento en que está en su horario laboral, la trabajadora, por orden del supervisor de su área, ¿verdad?, estaba ayudando al técnico. El técnico que estaba haciendo el ajuste de los moldes para que pudieran entrar en los troqueles. Pero resulta que esos moldes habían sido modificados en el taller. No eran los moldes que ya vienen fabricados por la correspondiente productora de la maquinaria, ni de los blisters que tengan su tamaño, sino que fueron modificados. ¿Qué pasó entonces? Fíjense que al pasar uno de esos moldes modificados por la máquina, el técnico observa que el molde no encaja, estaba trancándose. ¿Qué hizo entonces? Dice, bueno, mira, veamos acá, dame unas tijeras y déjame cortar el extra de material plástico, que es lo que está impidiendo que el blister pase al rodillo. Toma entonces su molde, toma las tijeras y él empieza a enfocar su atención en el corte de ese blister para darle la forma que esperaba. La trabajadora, por su parte, mientras el técnico estaba enfocado en esto, la trabajadora accidentada puso la máquina en funcionamiento, es decir, encendió la máquina, la puso a trabajar y tomó uno de los moldes y con las manos empezó a empujarlo para que entrase en el rodillo. Cuando ella ve que el molde se vuelve a trancar en ese rodillo, ella intenta tratar de pararlo o de ajustarlo, y en ese momento los rodillos o la troqueladora le atrapa la mano. Al atrapar la mano, afortunadamente fue el pulgar solamente, hasta lo que reportan ellos, atrapó el pulgar y resulta que ese troquel, ese rodillo superior tenía una especie de pinza, de la manera que cuando ella entró, esa pinza le agarró y se escurrió entre el molde y el rodillo. El pulgar quedó atrapado entre esta pieza de metal y el rodillo y el molde. En el momento en que ella siente la tracción, su mecanismo de respuesta fue inmediatamente retirar la mano.
En lo que ella retira la mano, como el dedo pulgar estaba atrapado y estaba atrapado por una pieza de metal que era afilada, como un cuchillo, eso provocó la amputación de la primera falange del dedo pulgar y, por supuesto, el desgarramiento de la segunda falange de ese mismo dedo. Como ustedes pueden observar, si les estoy hablando es del dedo pulgar que fue atrapado con amputación de la primera falange y desgarramiento de la segunda, inmediatamente ustedes se deben de haber dado cuenta que la fotografía de la mano que tienen allí es una fotografía de un atrapamiento, es una fotografía que también refleja amputación y desgarramiento de los dedos, pero que no corresponde a la descripción. No tiene la fuente bibliográfica del caso, no estaba la fotografía de la lesión de la mano de la trabajadora, pero me permití colocar esta para que vean más o menos una idea de lo que es el atrapamiento y las lesiones de atrapamiento de la mano. En este caso no es del dedo índice ni el del dedo medio como se observa allí, sino que era el dedo pulgar. Bueno, eso ocurrió. Afortunadamente, la mano de la paciente, de la trabajadora, no quedó atrapada. Ella pudo retirarla. Por eso no hubo necesidad de hacer lo que comentaba en la sesión pasada, que habría que desarmar la máquina para poder liberar la mano de los trabajadores. En la presentación pasada tenían ustedes algunas fotografías que les presenté, que sí eran casos clínicos mucho mayores, que evidenciaban, pues por supuesto, los atrapamientos mucho mayores y sobre todo en las máquinas de molino, donde incluso si ustedes detallaron bien, había un trabajador que ese molino le tomó la mano hasta el brazo, ¿ok? Es decir, no solo fue mano, antebrazo y parte del brazo. Como era un molino de carne, mire, esas imágenes sí son bien fuertes, pero ahorita estamos entre sector salud, lo desgarrado de la imagen, pero es como cuando estaba un molino de carne, y por supuesto los molinos de carne muelen la carne, y ese caso también está disponible en las redes sociales, y lo pueden buscar por YouTube. El trabajador tuvo pérdida completa porque eso quedó, pues los huesos, los tendones, todo quedó pues vuelto nada. En ese caso, el trabajador quedó atrapado en la máquina. Hubo que, por supuesto, parar la máquina inmediatamente y hacer el proceso de desarmado de la máquina para poder liberar al trabajador. En ese contexto, como desde el punto de vista de la atención, el paciente no podemos sacarlo de allí, no podemos, pero tampoco puede esperar que lo liberen porque eso va a llevar un tiempo. Por lo tanto, la atención del trabajador la debemos hacer desde ese mismo momento, donde debemos reponer, por un lado, por recordar ustedes cómo se atiende un paciente, garantizar su vía respiratoria, garantizar que tenga sus vías despejadas, que esté respirando, aplicarle oxígeno, tranquilizarlo, porque imaginen en qué condición está ese trabajador que se ha visto implicado en un accidente laboral de este tipo. Y por supuesto, colocar la infusión de los fluidos para restituir las pérdidas y calmar el dolor. Son dos elementos importantes. No puedo esperar que lo liberen, lo tengo que trabajar desde allí. Entonces, por eso es importante para el trabajador del área ocupacional conocer los procesos de seguridad, porque en ese contexto el médico, la enfermera, si tiene la capacitación que corresponde, debe dirigir un poco eso, porque yo le voy a decir en caso, decirle, mire, espera un momento, dame tiempo, déjame tomar la vía, déjame hacer todo esto, déjame colocar la infusión, esperen un momento la parte de seguridad para que no vaya a salir otro más, y una vez que ya he asegurado la atención inicial de ese paciente allí, entonces decir, dar la orden para que puedan entonces ejecutar inmediatamente los procesos que correspondan para la liberación. Es importante que el médico, la enfermera conozca esto, por eso les digo, hay que conocer y hay que ampliar la visión. Bien, datos complementarios del accidente, se observaron que los mandos de la máquina estaban interconectados.
estaban intercambiados. Es decir, si yo tengo un mando a la izquierda, no me estaba coordinando los elementos de la máquina de la izquierda, sino los de la derecha. Y el mando de la izquierda era quien me controlaba, los de la derecha era lo que me controlaba los de la izquierda. Entonces, recordando un poco lo que hablábamos la vez pasada de las maquinarias, hay una zona de salida y hay una zona de ingreso. Hay una zona en la que el trabajador nunca debe ingresar su cuerpo, ninguna parte del cuerpo hacia ella, porque es donde se está generando esa parte de energía de la que habíamos hablado y ese proceso que puede generar el atrapamiento. Y la otra parte que es donde se establece la atención, es donde el trabajador de una manera segura sí puede acceder a áreas de su cuerpo a la parte con mayor seguridad. Pero resulta que en este caso estaban intercambiados. Entonces la trabajadora encendió la maquinaria cuando en el lado izquierdo que activaba era el sentido de la salida, no de la entrada. Y por eso quedó atrapada. El molde que había quedado allí quedó atrapado y por ello ella, al ingresar a esa área, tuvo la amputación de su dedo pulgar. Por otro lado, volvamos a retomar cómo inició el caso. Era una máquina a la cual se le estaban haciendo modificaciones y a las cuales se estaba alterando el producto de molde que debía producir los blisters como tal. Entonces, eso nos indica que no se cumplieron las normas de seguridad, no hicieron el bloqueo y el etiquetado que corresponde, intentaron corregir con la máquina encendida. Entonces hubo procedimientos de seguridad que fueron obviados, ¿ok? Y por otro lado, el técnico es que se supone que debe conocer más cómo es el funcionamiento de la maquinaria, no tenía su atención puesta en lo que la trabajadora estaba realizando porque se centró en mirar y corregir el molde. Cuando se pregunta, según lo que establece la norma, mira, ¿cuáles son los procedimientos de trabajo para poder verificar si se cumplieron o no? Pues resulta que no tenían registro, que no había la persona supervisora que debía estar llevando verificando que se cumpliesen con seguridad todos los procesos. ¿Qué ocurrió entonces como consecuencia de este hecho? Pues evidentemente un accidente de trabajo. ¿Por qué es un accidente de trabajo? Recordemos su definición. Fue una acción de la ejecución de la actividad laboral durante el horario laboral, ¿verdad? Es decir, la trabajadora estaba en su zona de trabajo, en su área de trabajo, en su horario de trabajo y haciendo la tarea que le correspondía desde el punto de vista de la asignación que tenía. Entonces, evidentemente, ocurre un evento en ese momento y ocurre un evento que le provoca una lesión. Y esa lesión es evidentemente y comprobadamente producto de la ejecución del trabajo. Entonces, es un accidente de trabajo. ¿Ok? Y como consecuencia de ese accidente de trabajo, queda la trabajadora con una incapacidad permanente parcial. ¿Por qué es una incapacidad permanente? Recuerden que tenemos incapacidades temporales, las incapacidades permanentes parciales y las incapacidades permanentes totales. Las temporales generalmente son, por ejemplo, en el caso de los accidentes, digamos, un trabajador o trabajadora que tuvo un accidente laboral por una caída o por una lesión de esguince en uno de sus miembros inferiores, pues por supuesto eso genera una incapacidad. ¿Por qué es la incapacidad? Porque va a tener que retirarse de trabajo por un tiempo determinado, pero ese tiempo va a ser determinado, ¿ok? Es temporal. Y posterior a su tiempo de recuperación, eso no va a dejar ninguna secuela, el trabajador no va a tener ningún problema y se reincorpora, es decir, no hay incapacidad permanente. En el caso de la trabajadora, sí hubo una incapacidad que fue permanente. ¿Por qué? Hubo la pérdida de su dedo pulgar.
eso es ya permanente. ¿Y por qué es parcial? Porque fue solamente una parte corporal la que tuvo la lesión, el resto de la mayor parte de sus funciones corporales estaba preservada. Este tipo de declaratorias tienen un peso muy importante desde el punto de vista de lo que correspondería a el ente que la Secretaría del Trabajo, que son los que hacen esta revisión a fines de lo que corresponda desde el punto de vista de las declaratorias y de la parte ya legal que tiene que ver con el manejo de estos tipos de accidentes. Entonces, esa trabajadora, para toda la vida, le va a quedar la pérdida de una amputación de uno de sus dedos de la mano. Recuerde que es importante saber también, porque tiene su peso específico, saber si la mano fue la derecha o saber si la mano fue la izquierda y cuál es la capacidad del trabajador, si es diestro o si es zurdo. ¿Ok? Y fíjense que esas lesiones se corresponden con lo que les presenté en la reunión pasada de la localización de las lesiones. Las lesiones por accidentes con maquinaria, la gran mayoría se ubican en lesiones de miembros superiores. Ustedes habrán visto, no solamente como personal de salud, sino que lo habrán visto mucho, la cantidad de personas que han tenido amputaciones totales o parciales de dedos de sus manos, producto de alguna ejecución laboral. Entonces, corresponde ese tipo de lesiones según los datos epidemiológicos que se llevan hasta ahora de los accidentes laborales en extremidades superiores. Ahora, ¿cómo hacer el análisis de ese accidente? Pues hay que buscar cuáles son las causas, hay que ver cómo era la máquina, qué pasó, cómo pasó, cuándo pasó, qué cosas estaban adecuadas o según la norma, qué cosas no se cumplieron y ir haciendo ese análisis del hecho. Entonces se determinó para este caso estos elementos que tengo aquí, 4 elementos importantes o principales. El primero de ellos, que el empuje manual del equipo, es decir, los trabajadores tenían que introducir el molde manualmente y dirigirlo hacia los rodillos, por supuesto con la máquina encendida. Entonces hay una actividad manual y esa actividad manual genera el riesgo de que pudiese quedar atrapada. En segundo lugar, en relación con esto, aparte de que metía la mano para hacerlo manualmente, hubo un fallo en el dispositivo de seguridad. Es decir, la máquina falló porque estaban intercambiados los reguladores, como les decía, en el sistema de seguridad que ha debido parar inmediatamente al sentir el atasco. La máquina ha debido, con su sistema de seguridad, parar el proceso. Y eso no se hizo porque, como les decía, estaba una instalación incorrecta y eso generó ese atrapamiento en el caso de la lesionada que estamos considerando. Por otro lado, el ajuste inadecuado entre la maquinaria y el material que estaba colocando. Es decir, los moldes fueron modificados, no eran los moldes que estaban estipulados para ese tipo de troquelado y eso generó pues el primer problema que fue el atacamiento y el efecto de punza. Por otro lado, puede haber sido una cosa buena, puede ser una cosa mala, el hecho de que la misma trabajadora al sentirse presionada, su mecanismo de respuesta fue de retirar la mano. Por supuesto, al momento de retirar la mano, lo que hizo fue que ese dedo pulgar, como les había dicho, se desplegara sobre el troquel y hubo la amputación. Les decía, ¿fue malo? Sí, fue malo que retire la mano porque hubo la amputación del pulgar, pero fue bueno también, porque si no hubiese retirado su mano, probablemente la troqueladora hubiese seguido traccionándola y entonces el atrapamiento hubiese sido no solo de un dedo, 2 dedos, o quizás hasta de la mano completa. O sea que a pesar de que hubo un agravamiento del tipo de lesión por la acción de retiro de la trabajadora, también hubo un efecto de protección.
La posición del dedo lesionado en el atrapamiento, lo que decíamos que quedó aprisionado entre el molde, la placa de metal y el rodillo. ¿Okay? Eso generó también pues el hecho. Entonces estas fueron las causas determinadas. Si vemos esto y ya ocurrió el accidente y ya ocurrió, les decía que como servicio de salud ocupacional debemos orientar, primero hacer el informe. Esto es parte del informe de lo que hemos hecho. Falta el informe de la lesión, el informe de eso que ustedes sí dominan muy bien y lo podrán ver bien, pero más o menos así empieza el informe. ¿Y qué corresponde entonces? Corregir todas esas causas que ya he tenido allí. Tomar medidas de prevención. Ojo, otras cosas las vamos a ir viendo ahorita en la parte final que les traigo para poderlos enfocar a ustedes en por qué necesito conocer estas normativas y para qué me sirven. Entonces, bueno, primero proponer las medidas de corrección, medidas de control o medidas de para evitar, o medidas para controlar o medidas para evitar. Entonces, por supuesto, hacer énfasis e hincapié en que las máquinas no deben, en la medida de lo posible, ser modificadas de cómo fueron ellas entregadas por la industria o quien las diseñó de base. Y si se va a hacer alguna modificación a esa máquina que ya tiene un origen, que ya tiene una información, que ya la produjeron, entonces debe ser la misma empresa que la diseñó la que pueda hacer los mecanismos de adecuación que considere la empresa deben hacerse. No personal externo, no debe modificar una maquinaria otra persona que no fue la que hizo el diseño desde el inicio. Jamás ni nunca se deben retirar los mecanismos de seguridad que traen desde su origen las maquinarias. Cuando se retiran esos elementos de seguridad, no se les pone en cuidado es cuando ocurre el accidente. Acuérdense de lo que son las condiciones inseguras y lo que son los actos inseguros. En este caso, lo que pasaba con la maquinaria, la modificación de la maquinaria, la modificación del molde que va hacia la maquinaria, convirtió a esa maquinaria o le dio la característica de esa maquinaria de tener una condición insegura. Pero la acción de la trabajadora, cuando colocó su mano, encendió la máquina sin que se hubiese asegurado la parte de trabajo de la maquinaria, en ese caso fue un acto inseguro por parte de esa trabajadora. Entonces hay que siempre estar pendiente de estos conceptos que ya deben manejar muy bien. La condición insegura y el acto inseguro. Bien, entonces, fíjense ustedes, la norma establece muy claramente cuáles son los lineamientos que se deben seguir para que la ejecución de los trabajos o las actividades laborales que impliquen el uso de maquinaria y equipo sean de protección para la salud y la seguridad del trabajador. Y establece muy claro qué cosas debe cumplir el empleador y qué cosas debe cumplir el trabajador. Recuérdense que aquí este binomio siempre está presente. Entonces, en ese proceso de verificación, lo primero que establecía la norma por allí era, hey, el patrono tiene la obligación de tener un programa específico de seguridad e higiene para el uso de maquinarias y equipos. Como lo leíamos en uno de los reportes, pues eso nunca apareció. O no pudo el empleador demostrar la existencia de ese programa específico de seguridad. Por lo tanto, allí hubo ya un incumplimiento de lo que establece la norma. Por otro lado, la trabajadora era de reciente ingreso. Y al ser de reciente ingreso, todavía ella no había recibido la capacitación para el trabajo con maquinarias y equipos. Entonces, eso también ocurre, otro incumplimiento de lineamientos de la norma.
Por un lado, no recibió la trabajadora su capacitación, cosa que está obligado el empleador a darle las capacitaciones que se requieran. Y por otro lado, si no tenía la capacitación, cómo estaba ejecutando ese trabajo para el cual no tenía las competencias requeridas para ello. Otro incumplimiento. Otra cosa que establece allí el relato que estamos viendo, que el supervisor autorizó que se modificaran la maquinaria y los moldes. El supervisor. Y le dio la indicación a un técnico. No aclara el caso si ese técnico era de la misma empresa que produjo esa máquina. Pero por lo que hemos visto que no le cuadraba, que intentó quitar manualmente, que intentó hacer artesanalmente esas modificaciones, ya eso deja ver que como que no era así, sino era un personal técnico de otra área, de otra empresa o de otra RAM, o era un trabajador de la misma empresa que intentó hacer ese. Pero por allí hubo ya entonces otro incumplimiento. Otra cosa que observamos, que la trabajadora no utilizaba el equipo de protección personal requerido, a pesar de que cuando ingresó sí se le había asignado. ¿Por qué decimos que no usaba el equipo de protección personal requerido si no está referido en ninguna parte del caso? Bueno, porque en ninguna parte del caso ni de la descripción de las lesiones dice que estaba el guante de protección. Por lo tanto, asumo que no tenía guantes de protección adecuados. Entonces, allí le habían entregado el equipo de protección, pero no lo utilizó. Por lo tanto, hay un incumplimiento del trabajador o la trabajadora de la norma de seguridad que corresponde. También, ¿qué otra cosa? Que la trabajadora activó la máquina e ingresó sus manos en el área de la máquina que no debía, y aparte de eso, pues cuando vio un atasco, ingresó mucho más allá del área segura y por eso hubo el atrapamiento. ¿Qué indica eso? Lo que ya dijimos, hubo un acto inseguro por parte de la trabajadora. Por lo tanto, pues también hubo un incumplimiento de lo que establece la norma. Y por último, una de las cosas técnicas que quizás fue más pesado de lo que revisamos en relación a esta norma, es que no se cumplió con el proceso de bloqueo y etiquetado que corresponde. Recuerden ustedes que debía haberse asegurado el área, que el personal de ingreso tenía que estar autorizado, que debía estar presente un supervisor responsable de lo que allí se estaba haciendo, y de que antes de realizar cualquier proceso debía haberse hecho el bloqueo de energía, el apagado de la maquinaria, haber colocado los candados de seguridad y las etiquetas donde corresponde, diciendo, hey, no se encienda la máquina hasta que no sea autorizado por quien hizo el cierre. Entonces vean ustedes que este caso, si bien no tiene las imágenes, no tiene nada de estas cosas, nos remite a el video que les proyecté con esas simulaciones de esos hechos. Entonces nos enfatiza nuevamente lo importante de cumplir las normas oficiales en cuanto a seguridad e higiene en el trabajo. ¿Por qué? Porque ellas lo que persiguen es que se cumpla todas las condiciones de seguridad para la ejecución de ese trabajo, que se preserve siempre al trabajador en cuanto a su salud y, por supuesto, preservar la vida. Que el trabajo que ejecuta esa persona no sea generador de alteraciones a su estado de salud, o bien porque se enferme, en el caso de las enfermedades ocupacionales, o bien de que se accidente con producción de este tipo de lesiones tan severas, y por supuesto que en ningún caso represente un riesgo tal de que la muerte del trabajador pueda ocurrir como consecuencia de esa ejecución laboral. Entonces, ese es el objetivo de la salud ocupacional: velar por la prevención,
velar porque se cumplan las capacitaciones. Tenemos que enseñar a los trabajadores. Y como bien decía el, en la diagrama que les presenté al final de la proyección del video, les decía, lo que veo me da una orientación. O sea, lo que veo, lo que yo les hablo aquí, le puede dar una orientación. Usted lo va a oír, ah, sí, lo conozco. Pero lo que usted busca, lo que usted refuerza, lo que usted, eso es lo que va a aprender. Pero si lo que usted aprende no lo aplica, eso rápidamente lo va a olvidar. Por eso es que el aprendizaje significativo tiene que ver con adquirir el conocimiento, con discernir sobre ese conocimiento y aplicar ese conocimiento. Entonces, una de las cosas que yo les sugeriría, y me permito aconsejarles a todos ustedes, es que nos preguntemos siempre en cuanto a nuestra función como salud ocupacional. 3 cosas. ¿Qué aprendí en el área de la salud ocupacional, en toda mi experiencia, en todo lo que llevo? ¿Qué he aprendido de la salud ocupacional? ¿Qué he mejorado en el área de la salud ocupacional desde que yo estoy allí? ¿Qué cosas he mejorado? ¿Cómo he contribuido a mejorar esta área de la salud ocupacional en donde estoy, donde me estoy desempeñando? Y sobre todo, ¿qué he enseñado a mis compañeros, a mis delegados, qué les he enseñado sobre la salud ocupacional? Porque esa es nuestra función, ¿ok? Esa es nuestra función. Poder aprender, poder implementar cambios producto de ese aprendizaje y transmitir ese aprendizaje, ese conocimiento para que otros también lo aprendan. Entonces, por eso les hago esto, porque si bien hasta aquí estas normas que hemos revisado tienen mucho peso técnico, la norma que nos corresponde revisar en el próximo encuentro pues es mucho más. Es una norma que tiene que ver con los sistemas contra incendios. Entonces es muy técnica. Desde el punto, si usted es médico, si usted es enfermera y todo, quizás no nos interesa tanto el detalle técnico, pero sí conocer todo el proceso, todo el procedimiento, qué debo hacer, qué haría yo con respecto a esto. Ya ahorita que hemos visto esta norma 004, bueno, ¿de qué me sirve la norma 04? ¿Tengo que aprenderme esto? No, tengo que aprender la importancia del uso de la maquinaria. Tengo que aprender cuáles son o conocer cuáles son los sistemas de seguridad y por qué están establecidos esos sistemas de seguridad. ¿Y para qué voy a hacer eso? O para cuando yo estoy en campo de trabajo laboral, cuando estoy en el área de la salud ocupacional, en una empresa o algo, supervisar, ver, y voy pasando y veo, hacer esos llamados de atención preventivos de, mira qué está pasando aquí, oye, que vamos a proponer el cambio, vamos a proponer, mira, aquí hay un riesgo mayor, hay que hacer esta modificación, hay que hacer esta otra. Y por supuesto, y ya nos toca en la atención de trabajador que ha sido lesionado, pues por supuesto también saber que no estoy trabajando con un trabajador en el ámbito de la asistencial rutinaria y normal. En los trabajos de hospitales, en las emergencias o urgencias, usted está cansado de ver amputaciones, usted está cansado de esto, pero su visión en ese contexto es atiendo al paciente, hago la herida y lo demás. Ahora, ¿qué pasó? Que estuvo en el trabajo, que tuvo, quizás en ese momento uno no le pone cuidado. Después que aprende de la salud ocupacional, sí. Siempre tenemos la vista ampliada. Pero usted ahorita tiene, si no estoy en el hospital, no estoy en la emergencia, tengo al paciente en el área caliente. Aquí fue que ocurrió, aquí lo tengo aprisionado en la maquinaria, aquí es donde lo voy a atender, no lo voy a atender en la emergencia. Entonces, ¿qué es lo que me corresponde hacer aquí? ¿Qué me corresponde como enfermera a tomar medidas iniciales aquí? ¿Cómo puedo preservar? ¿Cómo puedo dirigir y decir, oye, espérate, no me digas que tengo que esperar que le liberes la maquinaria para saltarlo a él, porque el paciente no va a aguantar y va a salir ya con compromiso mayor de vida? Espera un momento que hay cosa que puedo hacer.
Entonces, esta es la parte más importante. Espero que les haya aperturado un poquito su visión sobre por qué la norma. Y bueno, aquí, como les decía, ver en el caso de cada uno de los accidentes ocupacionales, el objetivo de la norma es ver si esto es lo que tengo que cumplir, qué cumplí, y si cumplí todo, pues puede ser que la accidentabilidad no tenga un peso específico desde el punto de vista de sanción tan alto. Pero si he incumplido, pues de todas maneras esa parte no nos corresponde a nosotros, eso le corresponde a la Secretaría del Trabajo a través de sus comités y sus inspectores y son lo que, pero debo conocerla. Y por supuesto resaltarles que no solamente es el trabajador, el empleador, sino que también el trabajador. Y al final, ¿a quién le interesa más que las cosas se den? Es al propio trabajador para evitar esas lesiones incapacitantes. Y sobre todo recordemos que la maquinaria más importante y que no tiene, por supuesto, hasta ahora las fuentes de energía eléctrica, la maquinaria más importante son las manos. Y esas manos, esas herramientas, no tienen reemplazo, sobre todo en los casos de amputación. Claro, la ciencia ha avanzado tanto que ahora tenemos las prótesis y tenemos estas cosas que pueden mediar un poco esa pérdida, pero recuerde que la funcionalidad, aun cuando sea con las prótesis, nunca va a ser al 100%. Entonces, recordemos, la salud, la seguridad y la salud es cosa de todos. Y si nosotros estamos en este ámbito, asumamos nuestras responsabilidades y hagamos las cosas lo mejor posible, velando siempre por la salud de los trabajadores. Bien, pues esto es lo que le traía para revisar esto que sería la guía de recorrido de la norma 004. Entramos ahora en estos minutos que nos quedan en el periodo de preguntas y respuestas, si hay alguna duda, hay alguna votación que quieran hacer. Como siempre, en el Classroom tienen el material, va a estar disponible el video, va a estar disponible todo eso. Y como siempre, recuerden responder el proceso de evaluación que tenemos como evidencia de que han cumplido con su proceso de capacitación y para que también ustedes vayan como autoevaluación verificando si han aprendido algo y qué es lo que han aprendido. Y háganse ustedes, cada uno de ustedes, ese análisis de, oye, ¿para qué veo esto? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo lo voy a aplicar? ¿Ok? Bien, quedo pendiente de si hay alguna pregunta. Doctora, muchas gracias. Les confirmo que ya en el chat van a encontrar la liga para el examen y nos pueden dejar ya sea en el chat o preferiblemente en preguntas y respuestas si tienen alguna duda. Nos preguntan, doctora, en caso de que el trabajador no esté en su área y no esté realizando su labor asignada, ¿cómo cuenta el accidente? Bueno, ahí habría que categorizarlo. Eso no tiene que ver tanto con la categorización del accidente. Eso tiene que ver más con el cumplimiento o no de sus deberes como trabajador. Pero si cumple con las condicionalidades que le establece para catalogarlo como accidente de trabajo, es un accidente de trabajo, aunque no haya sido en su puesto de trabajo. Pero estaba en la empresa, si está en su espacio laboral, si está, por ejemplo, un trabajador que está en el comedor, está en su horario de alimentación, está comiendo y al momento de la salida del comedor tropieza y tiene un esguince en el tobillo, bueno, él no estaba en su puesto de trabajo. Él estaba en el horario de trabajo dentro de la empresa y en la actividad que corresponde, es decir, es un accidente de trabajo. Ahora, es lo que les digo, si fue una accidentalidad mayor por estar haciendo cosas que no le corresponde, en un puesto que no le corresponde, igual cataloga como accidente laboral, pero el peso de responsabilidad allí es donde se modifica.
¿ok? Bueno, ¿qué estaba haciendo usted ahí si no le toca? ¿Qué estaba haciendo usted haciendo esto si usted no está capacitado para eso? Y ahí ese peso es compartido. ¿Es compartido con quién? Con el trabajador por haber incumplido, de estarle haciendo actos inseguros, pero también por la parte de supervisión de por qué permite que un trabajador esté fuera de su puesto y esté haciendo actividades para las cuales no está preparado. ¿Bien? Gracias, doctora. Igual nos preguntan, una vez atendido el problema de forma interna en la planta, ¿se manda al sector privado o al sector público? Eso es de acuerdo a los protocolos que tiene establecido la propia empresa. Recuérdese que la empresa dentro de su proceso debe tener establecido el plan de atención, el plan de rescate, el plan de atención y el plan diseñado ya de cuál va a ser el centro de referencia. Eso debe estar ya estipulado, escrito y bien conocido por los que van a dar respuesta de a dónde iría. A menos que el trabajador, estando en pleno uso de sus capacidades mentales, ¿ok? Decida que no lo va a llevar donde la empresa dice, sino que, que él pide que lo lleven a un privado. Pero siempre lo que establece el manual, lo que establece el plan de respuesta es el que se debe cumplir, a excepción de esto, como les digo, si el trabajador está consciente, está orientado y en pleno uso de sus capacidades mentales, pudiera decidir bajo su riesgo tomar la decisión, siempre y cuando las lesiones no comprometan de manera inmediata la vida del paciente. Porque si tengo que el trabajador, en ese caso el trabajador no estaría en pleno uso de sus capacidades, pero póngase, tengo un trabajador con una evidencia de lesión traumática, con pérdida de volumen sanguíneo, con riesgo inminente de un shock hipovolémico, y que me dice, mientras está consciente, mire, lléveme para tal clínica privada porque yo quiero ir, pero resulta que la clínica esta que le está escogiendo está muy retirada y el tiempo puede hacer que en ese traslado él haga el shock hipovolémico. Entonces, en ese caso, si tengo el centro más cercano, corresponde que le pueda dar la atención y que esté seleccionado, trasladarlo a ese caso. Siempre va a privar la condición clínica del paciente. Perfecto, doctora, muchas gracias. Creo que ya no tenemos más preguntas, no sé si quieren esperar 7:10, por si hay algo más. Bien, si no hay más preguntas, espero que haya quedado claro. Cualquier comentario lo pueden dejar también allí, sugerencias que ustedes tengan. Y bueno, estamos dispuestas y siempre a la orden. Y espero verlos nuevamente en el siguiente encuentro. Feliz tarde para todos.